A ver, esa apuesta tiene que ser firme, firme en el sentido de que este año se han hecho 2 partidos. El primero principalmente fue basado sobre todo en invitaciones. El segundo partido, ahí sí que se hizo una apuesta más importante, es decir, socios, y los socios podían, digamos, tener unas invitaciones, pero ya, digamos, era una apuesta más por socios, por gente que realmente estaba vinculada al club y luego lo demás también que fueran entradas. La respuesta fue buena, fue buena. Eso es importante en el crecimiento. Al final, abrir Anoeta supone un coste muy importante para el club, porque al final todo lo que es la gestión de Anoeta a nivel de, claro que eso muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? Pero a nivel de pues lo que es de seguridad, a nivel de porteros, de empleados, de todo lo que es abrir Anoeta supone un importe. Entonces es importante que eso que se está dando cada vez más y se está dando más repercusión, no puede estar unido única y exclusivamente a invitaciones, a ser gratis. O sea, nos tenemos que acostumbrar que aunque no sea el mismo coste que el fútbol masculino, pero que sí que tenemos que conseguir lo que hablábamos antes de esa igualdad, de esa autosuficiencia o de esa autogestión del fútbol femenino, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un aspecto importante que nos tenemos que concienciar todos como aficionados y como seguidores de la Real, ¿no? Por otro lado, me decías cómo lo asumiría el equipo. Yo creo que eso es uno de los pasos muy importantes que ha dado el equipo de madurez. Eh, Hablando así un poquito como se habla a nivel de la calle, ¿no? Antes nos podía nerviosos el jugar ante tanto público y, como dijimos el día de la final, ahora nos pone jugar ante tanto público. Y el equipo demostró ese día yo creo que esos 2 partidos de esta temporada en Anoeta han marcado un antes y un después. El año pasado fue una fiesta, pero toda esa fiesta le pudo al equipo. Y el equipo estuvo muy nervioso, estuvo muy seguro, estuvo muy superado por la situación. El primer partido que jugamos en Anoeta contra el Atleti, la primera parte mostramos un poco esa cara, no tanto, pero sí que la mostramos. Ese cambio de chip que hicimos tras el descanso fue fundamental. El siguiente partido, que además coincidió la semana siguiente contra el Sevilla, fue también un paso muy importante. Y eso les preparó para llegar muy bien a la final. Es que muchas veces la distancia, a veces los inconvenientes que tenemos pues, a nivel de aparcamiento, pues bueno, pues al final la ciudad deportiva está donde está, tenemos las limitaciones que tenemos de cuanto a superficie. Y eso que se ha mejorado, también hay muchos más eventos, con lo cual pues a veces coincide en un partido con otro evento, aunque se intente evitar. Entonces, pues bueno, hay que estar muy agradecidos a quienes se acercan aquí a Zubieta, porque muchas veces sí que es una dificultad añadida, ¿no? Anoeta sí que sería mucho más cómodo para la afición, digamos, de la capital. También los partidos que hicieron en Anoeta se siguió con el mismo criterio que con el equipo masculino, que en cuanto a los autobuses de la provincia, pues dar todas esas facilidades, pues sí que ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, pues son pasos que poco a poco se van dando. Yo creo que toda esta repercusión que ha tenido, todo este reconocimiento que ha tenido por parte de la afición, lo que ha sido este final de liga, yo creo que puede invitar a que se puedan seguir dando más pasos en cuanto a la consolidación del fútbol femenino, de poder estar más en Anoeta. Ya hemos visto que cada vez la afluencia a Zubieta también cada vez está siendo mayor. Bueno, pues hay que seguir dando pasos en ese sentido, ¿no? Pero, como decía antes, que sean pasos firmes, pasos firmes. Sí que, pues bueno, un poco el criterio es Z1 es donde principalmente habitualmente juega el Sanse, y nosotras, pues igual que la tercera estructura C, igual que los juveniles, pues solemos jugar en Z7. Pues bueno, también ahora mismo el aparcamiento está ahí arriba, con lo cual pues también hay una cierta, digamos, mayor comodidad para el aficionado, que antes pues sí que tenía que subir la cuesta, pero ahora puede dejar el coche prácticamente a pie de campo, y eso también es una ventaja. Pero sí que también es cierto que, pues, por ejemplo, como el último partido de Liga contra el Atlético, pues ante la afluencia de público que se esperaba, se decidió Z1, pues porque la tribuna también permite mayor aforo, ¿no? Y Z7 a lo mejor se quedaba pequeño. Entonces ahí es donde se tiene que ir viendo, ¿no? El tiempo nos dirá si hay más afluencia de público, pues sí que habrá que tender más a lo mejor pues a pensar en Z1, pues por lo que digo del aforo.
Si no, nuestra idea, yo creo que en un principio como club es seguir siendo Z7, pues también esa comodidad del aparcamiento que está ahí a pie de campo. Pero bueno, iremos viendo, el tiempo nos dirá. Sí, cierto, 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 cierto. Al final ha sido un trabajo largo, la temporada siempre se hace larga, se hace dura, al final ha sido muchas horas de entrenamiento, muchas sesiones de entrenamiento, mucho trabajo añadido pues, con otro tipo de actividades, con los trabajos también con el psicólogo. Entonces, pues bueno, es normal que en estos momentos todos estamos un poco saturados y queremos desconectar, pero también no deja de ser cierto que en cuanto hemos desconectado 5 días ya estamos con ganas de empezar la siguiente temporada, ¿no? Pero sí, es importante que desconectemos, que descansemos bien, no solo física, sino sobre todo mentalmente, porque nos espera una temporada de nuevo muy ilusionante.